nunca hemos estado ni estaremos alineados con los intereses de los grupos financieros oligárquicos del país. El asambleísta representa no a la obsta, provincia de Morona, para Santiago. que en este debate expongamos una serie de puntos de vista. Comenzaré, señora presidenta, señalando que es lamentable que el Ejecutivo haga uso de una misma táctica o de una misma estrategia incubada en los gobiernos de la vieja partidocracia. Los famosos proyectos económicos urgentes que restringen y frenan el debate legislativo, que es la razón de ser de la Asamblea Nacional. Aquí se ha señalado de parte de una serie de asambleístas tomar el nombre de la ciudadanía. Pero veamos qué es lo que pasa y me voy a remitir al informe de la comisión. ¿Qué dice este informe de la comisión? Estadísticamente han sido socializadas este proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero a un total de 69 personas, de las cuales la tercera parte aproximadamente son funcionarios del gobierno. Y el resto están vinculados todos ellos precisamente a la banca privada del país. Y muy pocos de ellos al sector de la economía social y solidaria. Y la pregunta, ¿y los ciudadanos? ¿Y los ciudadanos de quienes tanto hablamos? No hay un solo ciudadano que haya sido consultado, que haya recibido al menos la información pertinente sobre este proyecto de ley. ¿Qué está pasando entonces con la ciudadanía y sus derechos? Porque permanentemente y a diario escuchamos la defensa de la ciudadanía. Pero ¿no será acaso que la representación de la ciudadanía se la absorbe el poder, secuestrando esa representación, secuestrando esos derechos y privándole entonces a los auténticos ciudadanos de emitir su punto de vista? Entendemos en ese sentido entonces el porqué de la situación de la criminalización de las organizaciones populares. Es necesario que me refiera a la exposición de motivos y decirles de que concordamos plenamente con la reseña histórica que aquí se ha señalado. Reseña histórica que arranca desde 1880 hasta la presente fecha y en la que los sectores populares del Ecuador, organizados, han jugado un papel fundamental recurriendo permanentemente a la lucha popular que hoy se encuentra literalmente proscrita. En esa exposición de motivos, en el primer inciso introductorio, se habla de que se va a dejar atrás el Estado burgués clasista para ir a un Estado popular no clasista. ¿Qué significa eso? Cuando no se ha afectado en lo fundamental los intereses de la banca privada en 7 años. Y la prueba de aquello es cuando el primer mandatario de la nación nos dijo hace algún tiempo que durante este régimen los banqueros han sido los que mayores utilidades han percibido en este país. Entonces, un Estado popular, sí, pero un Estado popular se construye con la participación popular, pues. Y el pueblo no es que está suelto, no son los ciudadanos sueltos. Los ciudadanos, el pueblo está organizado en barrios, en comunas, en asociaciones. Hoy por hoy la mayoría de ellas en la práctica proscritas y sus dirigentes, algunos de ellos perseguidos. Una cosa importante, que este cuerpo legal integre en un solo cuerpo varias normas de carácter económico, monetario y financiero. Pero eso no significa ninguna revolución ni transformación del aparato financiero. Eso significa simplemente la modernización del aparato financiero que va a repercutir en la modernización del sistema capitalista de explotación oprobiosa en este país. Dicho esto, señora
Presidenta, quisiera señalar que hay puntos conflictivos. El primero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con superpoderes. Ya se ha dicho aquí, parece que fueran los superdioses del Olimpo, a tal punto que ni siquiera pueden ser responsables de sus actos. El otro elemento que está rondando precisamente es el derecho de los depositantes y cuenta ahorristas a sus depósitos, a sus dineros, cuando ellos lo necesiten, no cuando la liquidez del sistema o la liquidez del Estado así lo permita. Entonces, sí es necesario que nos detengamos a analizar más profundamente esa situación. Quisiera finalmente hacer algunas observaciones al articulado, comprometiéndome a remitir el día de mañana mismo, precisamente por escrito al presidente de la comisión. Artículo 7. Determina el conflicto de intereses. Sexto inciso define de la siguiente manera: el conflicto de intereses de carácter patrimonial se configura por la titularidad del 1% o más del capital suscrito o más de 1,000 salarios básicos unificados. Estamos hablando de $340,000. O sea que cuando alguien tenga de $340,000 un candidato a ejercer funciones directivas en la Junta, simplemente entonces se dictamina conflicto de intereses. ¿Qué estamos haciendo ahí? Literalmente fortaleciendo el testaferrismo para que simplemente al momento de ser, antes de ser designado, simplemente este fulano, este sujeto, se desprenda, como manda este proyecto de artículo, se desprenda de sus activos en la banca privada o en la entidad financiera privada y pase a ser directivo de esta Junta o funcionario en la Junta. Por ello, planteo que el inciso sexto debería decir: el conflicto de intereses de carácter patrimonial se configurará por la sola titularidad de acciones, cualquiera que sea su monto. Artículo 18. Establece un consejo consultivo. Y en el segundo inciso le deja a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para que sea ella la que determine los mecanismos de elección y los requisitos de los representantes de la sociedad civil. Qué bien que se hable de la sociedad civil, pero la sociedad civil no está en lo etéreo. Por eso creo que es necesario que en el Código Orgánico Monetario Financiero se precise en esta ley una redacción que podría ser de la siguiente manera: esta instancia tendrá representación de la sociedad civil provenientes de los sectores de los pequeños y medianos comerciantes, de los pequeños y medianos productores agrícolas, de los productores artesanales y de los jubilados. Tomemos en cuenta pues entonces, si realmente estamos pensando en los sectores más necesitados del país, ahí están los sectores permanentemente olvidados. El artículo 22, que habla de reclamos y recursos, que ya ha sido tratado aquí. Segundo inciso, establece como legítimo contradictor para impugnar judicialmente los actos de la Junta a cada una de las entidades que lo conforman. O está mal escrito, está mal redactado el tema, porque no puede ser precisamente los integrantes de la Junta quienes sean legítimos contradictores frente a actos cometidos por la Junta. Por ello, planteo la siguiente propuesta de redacción: constituyen el legítimo contradictor para impugnar por la vía judicial los actos de la Junta las entidades por ellas reguladas y terceras personas naturales y jurídicas que se consideren perjudicadas por actos de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Y se elimina la parte final del mismo inciso, que se refiere a la planteada superinmunidad que se pretende dar a los miembros de la Junta. El artículo, voy a saltarme un poquito y para avanzar. A la derogatoria 28ª, que plantea nada más ni nada menos obligar a los gobiernos autónomos descentralizados del país y a otras entidades públicas a transferir obligatoriamente al presupuesto general del Estado el 5 por 1000 de sus ingresos presupuestarios o presupuestados para financiar a la Contraloría General del Estado. Esto es inconstitucional, señores, porque los gobiernos autónomos descentralizados gozan por disposición constitucional de autonomía y no puede, mediante esta ley o este código orgánico, violarse ese derecho y esa autonomía de los municipios del país. Propongo entonces eliminar esta disposición por inconstitucional.
termino señalando, señora presidenta, que obviamente vamos a hacer entrega de las observaciones por escrito y haciendo un llamado de que cuando hablamos de ciudadanía, esas palabras estén respaldadas por la práctica. Cesen la persecución a las organizaciones populares que no piensan de la misma manera que el régimen. Cesen los juicios en contra de los dirigentes populares y sociales. Yo creo que estaremos entonces comenzando recién a pensar en construir el buen vivir, porque el buen vivir significa primero la armonía entre ecuatorianos y luego la armonía entre los ecuatorianos y la naturaleza. Gracias, señora presidenta. Gracias, tiene la palabra.